he trabajado en empresas familiares mexicanas y tengo líderes, dueños de empresas que me dicen, no me importa la edad, me importa que sepan y que vengan a resolver, eso es lo que necesito. Pero también tengo líderes en el camino que tienen miedo de que la persona subordinada los sepa más. Planear es bien complicado. Hacer un testamento, por ejemplo, 1 de cada 10 personas tiene testamento en México. No lo tengo. Bueno, eso, Irresponsable. pues un poco sí, responsable no tanto para ti, sino para la gente que dejes, porque te vas a dejar un problema. Marcela, nos hace mucha ilusión de veras tenerte aquí en el programa hoy. Y quizás para que podamos explicar el motivo por el que estás aquí hoy con nosotros, que nos encanta, explícanos tu relación con Librerías Gandhi y posteriormente con todo lo que tiene que ver con este concepto de edadismo en recursos humanos y cuál es el presente y el futuro, de alguna forma, de esta circunstancia. Son muchas cosas muy profundas. Venga. Librerías Gandhi, estoy en esta transición, dejando el rol de dirección de talento y cultura en Librerías Gandhi. Librerías Gandhi tiene 54 años en el mercado y qué cosa más hermosa y antigua que los libros, ¿no? Estamos en una empresa, o estoy en una empresa donde tenemos gente que está entrando en su vida laboral a los 16 años. Tenemos programas en las librerías con gente de 16 años, hasta gente con 84 años de edad. Entonces, vamos como por todas las, ahora sí que todas las generaciones que hoy están activas en el mercado laboral, las tengo. Es una cosa hermosa. Y en una empresa como esta, hablar de edadismo se debe de hablar porque nosotros no contratamos por edad, contratamos por experiencia, contratamos por eh, gusto por los libros, insisto que son muy antiguos. Sin embargo, es un hecho que hoy en el mundo hay una gran discriminación por la edad. Y no nos hagamos tontos, sí sucede, y muchas empresas lo primero que hacen cuando te llaman por teléfono te filtran por edad. ¿Qué edad tienes? O lo ves incluso en los requisitos, eh, y te preguntas, ¿diré mi edad o no? Y si miento tantito, ¿no? Sucede. Oye, Marcela, una pregunta. ¿A qué crees, o sea, tú que has estado en una empresa Ujú. como estas de recursos humanos, en recursos humanos en donde manejan de todo, ¿a qué crees que se deba eso? O sea, porque, claro, yo hablo desde mi punto de vista en donde tengo más de 50 años, ¿no? Pero si yo fuera a contratar a alguien más allá del salario dentro de mi presupuesto, pues yo de hecho hasta cierto punto apreciaría la experiencia que cierta edad te da mientras seas una persona sana, funcional y está bien. O sea, 50 años, pues 50 años, digo, yo creo que estamos bastante bien todavía como para poder desempeñar cualquier trabajo. ¿Por qué las empresas tienen luego esas políticas en donde te filtran por edad desde tan joven? O sea, desde los 45 ya no eres sujeto. ¿A qué se debe? ¿Al presupuesto? ¿Al sueldo que van a exigir? ¿Al estilo de vida que tiene una persona ya de esa edad? ¿O a qué, desde tu punto de vista? Hay un chorro de cosas. Creo que, no quiero ofender a nadie, pero las mujeres desde los 35 dejamos de ser atractivas para el mercado laboral, desde los 35 o desde que tenemos hijos. Los hombres empiezan a dejar de ser sexys para el mercado laboral a partir de los 45. ¿Qué es lo que sucede? En general, nos ponemos necios porque sabemos qué es lo que queremos. Difíciles de gobernar, Así es. ¿ok? Porque externamos nuestras posturas y cuando tu líder es de tu edad o es más chico, lo puede ver como me estás retando y estás faltando a la autoridad, ¿no? Somos poco moldeables. Les voy a decir lo que realmente también encuentro y que me encontré incluso en Gandhi cuando llegué. Somos poco fáciles de movernos hacia la tecnología, por ejemplo, hacia las redes sociales. Entonces, no estamos actualizados en lo que está sucediendo en el mundo, herramientas, formas de hablar, tendencias en nuestros roles. Entonces, nosotros mismos creo que nos vamos apartando y nos vamos aislando y no somos sexys para el mercado laboral, ¿no? Y digo sexys con esta intención de que seamos atractivos para que nos hagan una llamada y no importe nuestra edad. También nos volvemos más caros
porque la experiencia cuesta. Y creo que eso es algo súper válido. También tenemos otras necesidades. No es lo mismo una persona que está saliendo de la universidad, un recién egresado o alguien con 2 años de experiencia, que alguien con 25 años de experiencia. Vas escalando, ¿no? En las brechas salariales. Entonces, no voy a pedirte lo mismo. Y por supuesto, también voy a valorar más mi equilibrio de vida. Entonces, no estoy tan dispuesto a ser, permítanme usar la palabra, a ser exprimido o esclavizado en un entorno laboral. Ya sé que sí agrega valor, que no agrega. Y entonces soy muy consciente a lo que le voy a apostar. Y eso puede incomodar a veces a algunos. Y desde la entrevista lo ves porque escuchas y entre líneas o directamente te lo dicen. Entonces creo que eso puede incomodar a algunos. Para parecer un comentario muy general el que estás haciendo, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando ahorita, que está desempleado, que no consigue oportunidades laborales, dice, pero sí, yo estoy actualizado. O sea, sí sé manejar una red social, sí sé manejar una computadora o todas estas circunstancias que estás mencionando que de alguna manera separan esa parte sexy de contrato a alguien mayor o no. Am, pero a nivel cultural, digamos, hoy donde la gente quiere productos y servicios que generen valor, evidentemente creo yo, y lo que hemos aprendido en el camino, que te da valor la experiencia. Sin duda. Las empresas mexicanas particularmente, para no hablar de las latinoamericanas, que debe ser el mismo comportamiento. Las empresas mexicanas, ¿qué valoran? Valoran el revenue, o sea, lo que van a ganar, valoran realmente marcar la diferencia con personal de experiencia, o hay gente joven que todavía no está preparada para gestionar ese puente entre los que vienen de abajo con nueva oferta laboral y estos que ya conocen perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Creo que depende de muchos factores. Puedo decir que en mis 20 años o en los 15 años que llevo siendo directora, he trabajado en empresas familiares mexicanas, es donde me he especializado, y tengo líderes, dueños de empresas que me dicen, no me importa la edad, me importa que sepan y que vengan a resolver, eso es lo que necesito. Pero también tengo líderes en el camino que tienen miedo de que la persona subordinada o que va a estar en el equipo sepa más, porque no tienen las habilidades para manejar la controversia, el conflicto o que el otro evidentemente sepa más. Entonces, no sabemos, creo que no hemos desarrollado la habilidad para hacernos de la información y la experiencia para aprovechar la experiencia de otros. Creo que eso es lo que puede estar sucediendo. Es que también yo creo que depende mucho qué quieras y para qué puesto lo quieras. Mira, aunque he sido malinterpretado muchas veces por decir lo que voy a decir, pero evidentemente si voy a contratar a una mujer que se va a embarazar y va a tener hijos, eso laboralmente es directamente proporcional a su baja en el rendimiento de la empresa, lo cual es muy lógico, pues así es, tienes un niño que cuidarlo y te vas a ir de maternidad y así es, mientras el señor, pues él se va a quedar aquí y le va a seguir dando. Yo sé que hay países más evolucionados en donde también la licencia de maternidad se vuelve licencia de paternidad y cosas así, que sería lo ideal, pero no es así. Entonces, en México, al ser yo el dueño de una empresa que lo que estoy buscando es el rendimiento por parte de mis empleados, pues sí, claramente me va a dar más rendimiento en ciertos puntos un hombre que una mujer. No en todos, porque los hombres y las mujeres, según yo, no somos iguales. Tiene que haber equidad, pero no igualdad. Somos distintos y las mujeres son mejores para unas cosas y los hombres son mejores para otras. Totalmente. Creo que lo mismo sucede con la edad. Y hablando, por ejemplo, de Gandhi, si vas a contratar una vacante o tienes una vacante para un puesto en donde hay que mover todos los libros de aquí para allá, pues no vas a buscar un señor ni de 50 años, porque yo tengo una hernia y si me pones a cargar libros todo el día, no voy a poder. Voy a durar 3 días. Pero con la misma, y ahí vas a contratar a un chavo, obvio, pero con la misma, si tienes que hacer negociaciones y cumplir ciertos objetivos que solo la experiencia te lo da, pues se los vas a dar a un chavo que no tiene la experiencia para hacer eso y probablemente lo va a hacer mal. Entonces, es un poco de qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer y para qué es mejor una persona de mayor edad que una de menor edad, ¿no? O sea, son cualidades y características diferentes. ¿Por qué no lo ven así las empresas? ¿Por qué es un filtro de entrada? ¿Cuántos años tienes? Oye, espérame, ¿qué puesto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién pone ese filtro? Tú que eres de recursos humanos, ¿quién pone esos filtros? ¿Quién hace esas políticas? ¿En base a qué? La persona con la que va a trabajar. Y tengo que decirte algo bien
no va a ser popular en esta mesa. em, Me considero más que feminista, porque sí lo soy, humanista. Entonces lo que me dijiste, así, el ácido, ¿no? Aquí me cayó. Em, Creo que, porque además tengo muchos casos de ejemplo, creo que más que hablar de género tenemos que hablar de personas. Y la persona es la que cubre el rol. Entonces, cuando me decías específicamente, va a cargar libros es tan fácil como cargar este vaso en una librería. No me importa si puedes cargar, no quiero que cargues 85 libros así porque además es imposible, los vas a maltratar. Quiero que cargues los que puedas apilar en la librería, pero lo que quiero es que hables de los libros con la pasión con la que necesito que vendas el producto y que lo hayas leído y que Generes te valor. apasione. Exacto. Entonces, por eso la edad no me preocupa. A mí, Librerías Gandhi, no me preocupa la edad, porque el valor que me da tu edad, no importa la edad que tengas, porque hoy, por ejemplo, los chicos que andan emocionadísimos con todo el tema coreano, con la cultura de la manga, son chavos que me venden así inmediatamente toda la mercancía que tiene que ver con ello. Pero también tengo a los señores de cierta edad o que fueron maestros de escuela que venden los libros de El horrible Baldor que todos tuvimos y cualquier libro de economía, de derecho, y te explican qué sí, por dónde sí, y resultan ser hasta orientadores vocacionales. Entonces, para mí en Librerías Gandhi no me importa tu edad. Tu edad me ayuda a segmentar mi producto, Sí, sí, a lo que ¿no? me refería, se da cuenta, un bodeguero. Bueno, un bodeguero pues tiene que tener una edad, pues tiene que tener poca edad, porque si no, pues se va a romper la espalda. O sea, un cargador de algo, de lo que sea, no el ejemplo en particular Ujú. de Andy. O sea, mi punto es que la edad va más en función del tipo de trabajo que debe desarrollarse, ¿no? Sí, 100%. No un filtro así genérico. Quiero un No, asistente, edadismo. O sea, sí, quiero un sencillamente. asistente de menos de 40. ¿Por qué Y de hay menos una de tontería 40? también, porque, a ver, esto es una opinión meramente personal. Caemos a veces en los temas de género, caemos en los temas de religión o, lo que tú quieras agregar. Pero hay una situación donde caen todos, y es en el edadismo. Sí. Llegas a los 45 o los 50 años y vale lo que seas, pero te haces invisible. Entonces, ya no es una pelea de géneros, ya no es una pelea de todas las cosas que mencioné hace un rato, ya existe es una necesidad de darle luz a este espacio, a esta gente que va a vivir la etapa más larga de su vida, dicho sea de paso, sin trabajar o Sí. con trabajos que no le van a generar quizás el rendimiento, no sé, relacionado con su experiencia, porque a lo mejor ya probablemente no puede cargar determinado peso, pero puede enseñar a gente nueva Exacto. precisamente para que no se lesionen. Claro, claro, Sí, claro. Por eso digo, depende Eso. del tipo de vacante que tengas. O exacto. sea, si quieres un director o un gerente de bodega, bueno, quizás sí la edad no importa, pero si lo quieres es el chavo que suba los Sí, el grifos de operario. agua, Ajá. pues eso no va a poder ser un señor de 60 años. Tú decías también hace un par de programas atrás que no me acuerdo cómo se llamaba el señor, cuando alguien tenía un problema en el escritorio donde tú empezaste a Sí, trabajar, sí, sí, sí. El este, despacho de del abogados que despacho, es aquí. Sí, escritorio se dice sí. en Venezuela, el del Don despacho, Agustín. tú ibas a donde Agustín y Agustín era ese libro que se abría y te enseñaba cómo El que te resolver decía por determinado dónde. problema. Exacto. Así es. Hoy yo creo El que doctor. no sé si exista ese Sí. respeto que yo también siento por las personas mayores, no porque sean mayores, sino porque pasaron por unas cosas que me van a hacer el camino quizás un poco más corto, ¿no? Creo que nos estamos enfrentando a algo que nuestros papás nos enfrentaron. Por primera vez, la vida, el promedio de vida se está extendiendo. La salud y benditas drogas, entre paréntesis medicinas, nos están ayudando a que la calidad incluso de vida, como llegamos a esta edad, sea diferente. Tienes los 40 son los nuevos 30, los 30 son los nuevos 20, Sin ¿no? duda. Entonces, O por ahí más, ¿eh? es exacto, ¿no? Por ahí más. Entonces, estás llegando a un nivel donde el mundo y bendita inteligencia artificial que nos está ayudando también a que no necesites tanta fuerza física para que todos los roles sean así, aunque todavía estamos en ese impasse. Entonces, ¿qué creo que también está pasando? Yo te preguntaría, no esperaría que una persona, y esto va a ser un poco polémico, a los 60 años no haya planeado su vida pensando en que tendría que estar a los 60 haciendo otras cosas, ya no dependiendo de su fuerza física, porque todos sabemos que a los
40 ya no llegas con la misma fuerza que tenías a los 20. Entonces, también, ¿qué pasó con la planeación de esa persona? ¿Qué pasó en su vida para no preguntarse y no decir, a los 60 yo quiero estar al menos como jefe de bodega? ¿Qué es lo que sucedió? También luego puede ser hasta Planes de carrera o puede ser algo un así. lujo, ¿no? Sí. También el ponerte a planear así, porque vivimos en un país donde Vives al día. no sé, muchísima gente vive al día y haciendo lo que se pueda. O sea, Justo. planear es un lujo que se pueden dar los que tienen otras No hay circunstancias. políticas en el país. Tengo un grupo de benchmark de recursos humanos y decíamos, es que en la escuela te deberían de decir, desde orientación vocacional, una verdadera orientación vocacional, hablarte de planeación de finanzas, planeación familiar, si quieres tener hijos, qué tienes que hacer antes de tener hijos, qué tienes que hacer antes de viajar, de casarte, dónde quieres trabajar. Planear, planear, planear. Bueno, No nos enseñan. un par de episodios hablamos con una mujer que está especializada en los proyectos de vida después de los 50. O sea, que sigue justamente por lo mismo, por cómo ha incrementado, cómo somos mucho más longevos que antes, ¿no? Y nos decía, o sea, de entrada me lleva a los 18 años tener que decidir a qué me voy a dedicar toda la vida. Hoy quizá ya no es toda la vida, antes era toda la vida, pero a qué me voy a dedicar la mayor parte de mi vida adulta. Tener que tomar esa decisión a los 18 es una locura, no tengo ni idea, no sé qué, no lo sé hoy que tengo 50, ¿me entiendes? O sea, Claro, imagínate a pero los 18 decir, pues yo voy a ser doctor y entonces te vas a fletar 10 años con toda la especialidad estudiando para luego ser doctor. Y O sea, decirte que a lo que mejor a los 18, hombre, te parecía fascinante, pero luego ya te encontraste con la realidad de lo que es un doctor y todo, y a lo mejor ya no te gusta tanto, pero ya psicológicamente también piensas muy diferente. No eres la misma eres otra persona. persona. neurológicamente no estás preparado porque no Exacto, has terminado de madurar. O sea, exacto, todavía viene una poda exacto. neuronal. Ahora imagínate, ahora planea. Sí, pero creo que podrías empezar como con los básicos de No, por planeación, supuesto, nos ¿no? deberían de dar en la escuela, como tú bien dices, más herramientas que llevarte a hacerte un propedéutico, llevarte a los 18 años a los niños a las universidades para que decidan qué quieren estudiar. Se me hace una locura, se Pero me hace hasta, no creen hasta que, un abuso. no creen que hay que hacerlo paso por paso, porque a los 18 años estamos diciendo que eres una persona ávida de conocer el mundo, con muchas preguntas y tienes las herramientas, digamos, vocacionalmente hablando, quienes tienen oportunidad de hacerlo, de decir, bueno, yo podría ser bueno estudiando tal o cual cosa. Después tú decides después Ujú. si lo haces o no. Pero, ok, independientemente de las decisiones que tomaste, empieza tu viaje, ¿no? Y llegas a esta mitad, ¿sí? Para empezar la segunda mitad, con hambre de otras cosas, necesidades de otras cosas. Por ahí tuviste hijos, por ahí no tuviste hijos, por ahí te fue bien, por ahí no te fue bien, tienes ahorros o Eso. no. Pero también están esa falta de información con respecto a actividades puente, actividades que te permitan identificar vocacionalmente ahora para qué estás preparado. Yo creo que más allá de la falta de planificación, es que la gente no sabe que tiene a su disposición este tipo de herramientas porque no hay herramientas tampoco. Estamos claros, ¿no? Hace ratito mencionaban este tema de la edad y de la gente que tiene cierta edad y cómo hacemos para aprovechar su experiencia, ¿no? Ujú. Hoy les llamamos mentores. Hoy hay una formación en muchas universidades donde te hacen mentor o te hacen coach, ¿no? Creo que eso está muy bien. Pero en realidad la mentoría y el ser coach siempre han existido. De hecho, la palabra viene desde griega antigua. Entonces, eh, creo que todos somos coaches, todos somos mentores, tenemos esas herramientas, pero como que en el día a día se nos ha olvidado y no queremos reconocer lo que ese edadismo nos da, que es una de las herramientas. Y tampoco tenemos manera de gestionarlo dentro de las organizaciones y nosotros mismos de autogestionarnos, ¿no? De decir, ¿en qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Te cuento, tengo en el centro de distribución de Gandhi a una persona que tiene 60 años de edad. Metimos el programa para terminar la preparatoria y él se quedó. Y después metimos la beca para la universidad. Y él se quedó y cuando le dije, ¿pero por qué te quedas, mano? No es necesario. Además, él es ayudante general, llegó al tope y él no ha querido crecer porque él dice, Marcelita, yo estoy muy bien aquí enseñándoles a los demás. Y él es el que te dice, estas son las secciones, estos son los libros que más se venden, estos son los que van llegando, ¿no? Él es nuestro mentor.
Y le dije, ¿por qué te quieres quedar si nunca quisiste crecer? ¿No? Cuando estábamos dando la apertura del programa. Y él decía, porque voy a tener a mis nietos en este periodo y quiero ser ese ejemplo de lo que a mí no me dieron. Porque alguien me lo debió haber dado y yo hoy que puedo hacer lo que tengo las herramientas, quiero hacerlo por alguien más. Y él se ha convertido en nuestro, estamos en el medio de la literatura, en nuestra Beatriz, como si fuera el libro de Dante, en esta persona que te acompaña en el centro de distribución en todos los puestos. Entonces, yo diría también, hace ratito, off the record, hablábamos, esta conversación da mucho para victimizarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empoderarnos y decir, yo sé y lo que sé tiene valor y puedo aprovecharlo en tal circunstancia o puedo ir a tal lugar o levantar la mano y decir, puedo hacerlo, ¿no? Pero también depende mucho de socialmente cómo lo estamos manejando. Y socialmente no lo gestionamos. O sea, ya nos dicen viejitos a los 50, pues, ¿no? O sea, ya nos ven con canas y señora, ¿no? Y doña. Sí. Y nos sentimos mal, Sí. ¿no? Sí. Pero, a ver, fíjate, pero esa historia está bonita, esa historia que acabas de contar. Pero, ¿cómo se llama la persona que estabas mencionando? Genaro. Genaro. Pero, Genaro, todos tenemos una lucha. Todos los individuos que estamos en este mundo tenemos luchas internas que estamos llevando hacia adelante todos los días desde que nos levantamos. Y sin conocer a Genaro, pero quizás entendiendo un poco su historia, Genaro confía en la empresa donde trabaja. Sí. ¿Sí? Y confiar en la empresa que trabaja lo motiva. Sí. Él se siente parte de algo. El problema es que a veces eres simplemente un número. Y está bien. Claro. ¿Sí? Y ese recambio siempre va a ser sistemático. Ahora, más allá de lo que podamos hacer como individuos, ¿sí? Algunos somos más arriesgados que otros, tomamos decisiones quizás un poco más por la experiencia de nadie va a hacer nada por ti, lo tienes que hacer tú. Ujú. Pero más allá de eso, mucha gente en México se ha ido al sector informal porque en el sector formal ya no tiene espacio. Me refiero ya Ujú. mayores de 45, 50 años. O son emprendedores, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, formaron parte seguramente de este conducto formal. Y nos siguen allí Sí. porque los expulsó. Entonces, ¿a dónde va ese futuro hoy día? Digamos, la gente va a seguir expulsando a estos individuos porque hay una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. Y es que la gente joven cada vez va a ser más escasa. Los nacimientos cada vez son Menos. son menores y después de una buena cantidad de tiempo mirando hacia adelante va a haber una cantidad de robots viejos con información de cómo hacer las cosas, pero apilados en algún lugar porque sencillamente nadie le dijo. ¿Tú crees que esto tenga algún tipo de solución? No tengo ni idea, Ni porque Ah, me bueno. suena más a un tema de economías, de políticas públicas, pero desde el rol en el que yo hoy juego y participo, creo que más bien debería de ser que estamos obligados, todos los que somos emprendedores, directores, dueños de empresas, a abrirles a la sociedad, porque hoy estoy de este lado, pero mañana voy a estar de ese lado. Exacto. Entonces, abrirles espacios porque ese es mi compromiso social. No podemos esperar que solo el gobierno haga algo por ellos o ellos, ¿no? Ellos solos encuentren un algo. Creo que tenemos que sistemáticamente buscar cómo podemos brindarles herramientas y ayudarlos. Y hay muchas instituciones hoy en día que lo hacen. Por ejemplo, no sé si puedo hablar de marcas, pero Bimbo prepara mucho a sus colaboradores y busca que sean personas que puedan crecer desde niveles muy bajos económicamente y escolarmente y los lleva por toda una vida laboral para que crezcan y les da herramientas porque están comprometidos socialmente con el núcleo donde están. Pero eso no se los exigimos hoy a las empresas, ¿no? Entonces creo que, y ni al gobierno, entonces creo que es un tema de políticas públicas y economía. Pero hay que exigir o es un tema cultural. Yo creo, la verdad, que en el fondo, como bien dijiste hace rato, no podemos tapar el sol con un dedo y es un tema de dinero. Punto, de dinero. Hablamos, es que tienes que tener un plan B para ver a qué te vas a dedicar después de los 50.
¿Para qué me voy a dedicar después de los 50? Pues si no es mi decisión a qué me voy a dedicar después de los 50. Yo tengo una familia que mantener. No es que mañana diga, bueno, yo ya acabé, ya no soy abogado y entonces Sí, con ahora, ustedes. ahora, sí, exacto, ahora voy a ser pintor o escritor. Ajá, ¿y de qué vamos a comer? ¿Y quién va a pagar las colegiaturas? ¿Y quién va? O sea, y bueno, te estoy hablando desde el privilegio. De ahí tírate para abajo. Entonces tú le pides a una persona que gana un salario mínimo, un poquito más de un salario mínimo, que tenga una cultura de planeación. Híjole, puede ser que sí, pero él está preocupado. O sea, de entrada imagínate la cultura que tiene de origen, Exactamente. ¿no? De origen lo que trae en la cabeza para que Educación encima de financiera. educación financiera, de ¿En todas esas cuánto cosas. está el salario mínimo en este momento? Pues mira, no sé exactamente, pero pensemos una persona que gana, no sé, Ocho debe mil estar, cuatrocientos sesenta y cuatro. ajá, Hace 3 años, ¿en cuánto estaba? pues ha subido bastante, entiendo. Estaba en 3,000 y cachito. Sí, sí. ¿Qué quiero decirte? Creo que es un tema, no creo que sea univariable, creo que es multivariable y hay como muchas aristas por donde se puede abordar. Eh, y creo que no podemos quitarle la responsabilidad al adulto, porque entonces lo vuelves a hacer como hijito ven y ser este gobierno paternalista. Creo que hay mucha responsabilidad en la persona, en el ciudadano, de ver hacia adelante y hacer una planeación. Sí, sí tienes razón, es difícil planear cuando tienes hambre en la panza y cuando tus hijos te están Y pidiendo, cuando ¿no? siempre la has tenido, Sí, que eso es bien importante sí, también. y yo te diría, el primero es, esto va a ser bien controversial, no me maten por No esto. importa, eso se Eh, trata. no deberías de estar pensando en tener hijos, más hijos, si tienes hambre en la panza. Tienes toda la razón, pero eso exige un nivel sociocultural mucho más alto que no existe. Dile eso a un chavo de 16 años en una ranchería, que no debe pensar, él no está pensando en tener hijos, él simplemente los tiene. Yo creo que en una ranchería no me preocuparía tanto, me Bueno, vaya, preocupan es más un las decir zonas en conurbadas. una zona urbana de miseria, en un cinturón de miseria, en la situación en la que están, no sé, 30 millones de mexicanos. Poco menos, sin embargo, te diría, ¿qué estamos haciendo todos? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestra cancha? Por eso te decía, ¿puede ser el gobierno? Sí, sí puede ser el gobierno, pero el gobierno no puede solo. Tienen que ser empresarios, también pueden ser empresarios, pero también cada uno de nosotros con las personas con las que estamos alrededor, ¿no? Y desde nuestra cancha, desde nuestro bastión, ¿qué estamos haciendo? Sí, no, lo entiendo. Y además es un tema bien complicado. Por ejemplo, lo que decías de Bimbo, imagínate que lo agarras desde abajo al chavito, va creciendo contigo. Todo está muy bien, pero volviendo al tema del dinero, ¿sabes el pasivo laboral que a los 30 años de trabajar en tu empresa tienes? Puedes llegar a un punto en que la empresa no tenga activos suficientes para poder liquidar a la gente en caso de que 100%. se le fuera. Entonces, o sea, en conjunto, yo creo que con las leyes, con Y los yo te preguntaría, gobiernos, ¿el con las gobierno empresas. estaría haciendo en eso? Entonces, hay que No lo sentar al sé. gobierno en esas Claro, pero es conversaciones. que si viviéramos en un país escandinavo en donde los básicos están todos cubiertos, donde tienes casa, educación y comida y hospital, y de eso ya no te preocupas, es mucho más fácil entonces hablar de planeación, de hacer una carrera a largo plazo. Las personas Porque no forma requieren, parte de la claro, conversación. claro, no requieren tener una liquidación gigante. ¿Por qué? Pues porque realmente sus básicos los tienen ya cubiertos, ¿no? Hablando de una especie de, o sea, sin llegar a caer en un socialismo, ¿no? Pero por lo menos esos básicos los tienen cubiertos y entonces creo que a esa persona es mucho más válido, mucho más congruente exigirle una planeación, exigirle un proyecto de vida, exigirle una responsabilidad antes de tener hijos. Pero en México, desafortunadamente, creo que la mayor parte de la gente está rebasada por esos temas. O sea, ni siquiera se le ocurren. Los hijos, la gente, por ejemplo, de empleo doméstico, nunca planean tener hijos. Los tienen. Pero fíjate, el tema de los empleados domésticos. Hoy ha mejorado muchísimo en general las condiciones de vida, creo que de todo el mundo, ¿no? Y Exacto. la tecnología y el acceso a la información, creo que es el Y principal el salario responsable. mínimo. Sí, sí, bueno, pero una va con otra, ¿no? Porque hoy la Una va gente con otra. y las redes y el acceso a la información hacen que todo mundo se dé cuenta de cómo vive todo mundo. Y entonces ya no es tan fácil que me digas, no hay dinero, ya no es tan fácil que yo tolere una disparidad tan tremenda en cuanto a Y tu se nivel vuelve de vida y el mío, aspiracional se y vuelve roles a seguir. aspiracional. Sí, Y claro. la misma tecnología. Hoy, por ejemplo, un empleo doméstico, pues es una chava o hombre, mujer, no sé lo que sea, que tiene pues acceso a un celular, a una televisión, a sus redes sociales, al A internet de la servicios. casa, a servicios. Sí. Vive muchísimo mejor que hace 40 años, cuando llegaba a trabajar una empleada doméstica a una casa, prendían la licuadora y se sacaba el susto de su vida, porque nunca, no sabía qué era eso. O sonaba el teléfono y pegaba un brinco. O sea, creo que las condiciones han mejorado muchísimo y sí, vaya, van en ese sentido, como tú dices, pero creo que falta muchísimo del lado de la IP y del gobierno para que realmente podamos responsabilizar como deberíamos de responsabilizar a la persona. Justo. Creo que, perdón, ahí sí, en mi experiencia, mis papás, bien, mi mamá
fue una de estas historias de 16 años. ¿Y por qué demonios estás teniendo una hija a los 16 años? Mi papá 18, pésima historia. ¿Qué sabían de planear ellos? Absolutamente nada. Exacto. De escuela, absolutamente nada. De tener una niña, de criarla, nada. Hippies en la época hippie. Caso de éxito, yo no tuve hijos porque decidí no tener hijos. En pareja decidimos no tener empleados domésticos, mujeres o hombres, porque creemos que lo que ellos hacen es tan digno que yo también lo puedo hacer. Entonces, creo que también habla de un mindset, no ver hacia abajo, sino ver, un poco como iniciábamos la conversación, humanos en lugar de nada más niveles. Si yo pude hacerlo, y un día les contaré la historia de qué tan hippies eran mis papás, creo que cualquiera puede hacerlo. ¿Y qué me motivó? Yo me salí de mi casa a los 20 años. ¿Y qué me motivó? Tener hambre. ¿Qué me motivó a darle con todo en los trabajos? Tener hambre, tener ganas, no quedarme ahí. ¿Qué me motivó a quedarme más tiempo, a hacer más de lo que me pedían en mi trabajo? El hambre. Tenía que pagar una renta. ¿Y ahora qué me motiva a estar haciendo más cosas? No tendría por qué estar trabajando. No es que tenga hoy la necesidad tan apremiante, porque tengo hambre de conocimiento y de compartir. Entonces también, insisto, hay que regresar, es multifactorial esto, pero hay que regresar a darle mucha responsabilidad a la persona, al ciudadano, al humano. Y el humano es humano y lo enseñas a ser responsable desde que empieza a tener conocimiento de que es un ser humano y de que no depende de la mamá, es decir, desde que es niño. Porque ve, por ejemplo. Hijo, y como dices, es de muchos factores este tema, porque eso nos lleva a esa hambre que tú dices, que creo que es la misma hambre que tuve yo y quizá la misma que tuviste tú. Hoy las generaciones de chavitos no la tienen. No tienen hambre de nada, porque con lo que ven en las redes y la satisfacción instantánea, la dopamina, Eso está demasiado, es otra está sumamente conversación. sencillo. Sí, sí, Es otra conversación. Tú decías pero también que la todo se competencia de relaciona. los libros, hablando un poco de esto, son precisamente estos cortos, porque la gente ya no quiere leer, lo que quiere es consumir lo más rápido posible todo. Y pues está bien, porque ellos Satisfacción vivieron inmediata. y nacieron en esta circunstancia. Pero fíjate, volviendo a la conversación, tú has tenido la posibilidad de ver la planificación o hacer de tu vida un diseño, algo que yo admiro mucho de Juan Carlos, porque en su vida sí, las cosas que conozco las ha ido llevando precisamente para tener tiempo para pensar también este tipo de decisiones. Pero en tu caso, me imagino que también ves la planificación porque has leído, te has informado, has estado con gente cercana que ha hablado de este tipo de cosas. Y hay una metáfora de las ranitas, no sé si las conoces, que las pones en agua Ajá, ajá. y prendes el fuego y las ranitas se mueren, pero ellas nunca se dieron cuenta que el agua se calentó. Entonces, yo creo que eso ocurre también con el mexicano. El mexicano, el latinoamericano generalmente, es luchón, ¿sí? Y va hacia adelante, es un toro, se lleva todo lo que se le ponga al frente simplemente para poder y sobre todo cuidar a su familia. Pero no le da tiempo, precisamente, de identificar que se está haciendo grande, de que a determinada edad debería hacer una pausa y decir, ok, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Y lo que está ocurriendo es que simplemente, como una imagen que podamos visualizar, a determinada edad se hacen invisibles a todo lo que son fuentes de dinero y tienen que reinventarse. Algunos se mantienen como víctimas, como bien dijiste, y otros salen a la calle a trabajos baratos, por así decirlo, o algunos otros son más arriesgados y emprenden. Entonces, ¿por dónde pudiéramos iniciar una conversación desde el lado de los recursos humanos de las empresas, que algunas personas dicen que son los recursos menos humanos que existen? Sí, o inhumanos. Oh, sí, Ajá. Eso es inhumano. Ajá. exacto. Donde la conversación de la planificación pase de una forma más empática, una palabra muy conveniente en algunos casos, aquí muy necesaria. Y a estas personas grandes se les encuentra espacio. Hay algunas empresas que conocemos. Hace poco murió uno de los fundadores de Bimbo, que creo que ha hecho que esta cultura hacia la persona, hacia el trabajador, sea una referencia. Pero también conocemos de otras marcas. Liverpool también trae Visión 50, pues Librerías Gandhi y algunas otras que ya están mirando a esa gente y ojalá no las vean como cuota,
sino que las vean realmente como gente que necesitamos tener. Es nuestra gente, es nuestro equipo. Hice larga la pregunta, pero ¿por dónde empezar? A reconectar precisamente con este propósito de las personas grandes, las oportunidades y definitivamente el problema realmente que se está haciendo cada vez mayor de estas personas que se están quedando sin trabajo en una etapa tan larga como la adultez o el adulto mayor, por así decirlo. Yo, viendo hacia atrás ahorita que decías, yo la verdad es de que la única guía que tuve, por un lado, financieramente, fue mi esposo que me decía, no gastes, ¿no? Porque yo gastaba a lo bruto. Me llegaba mi quincena y era, vamos a todos los lugares que podamos, ¿no? Y mi marido fue, no te gustaría que tuviéramos un patrimonio, ahorremos todo lo que nos llega. Y así fue como nos disciplinamos. No fue una gran planeación. Cuando fue lo de los hijos fue, a ver, estamos viendo a nuestros amigos que están perdiéndose del gozo de la vida cuando tienen hijos, porque tienen esas preocupaciones en qué va a pasar en el futuro. Dijimos, no queremos eso. Creo que más bien mi planeación fue un poco de cobardía, porque yo no quería sufrir en el futuro, porque ya venía de haber sufrido en el ¿Es pasado, válido? ¿no? Okay. Creo que fue un poco eso. Y querer estar en paz, ya no querer sufrir ni pelear en el mundo. Y creo que eso me lleva a, desde mi rol de recursos humanos y regresando a la conversación del rol de recursos humanos, creo que es una responsabilidad social empezar a hablar de las cosas incómodas de las que no se habla. Y una de las cosas incómodas de las que no se habla es, siempre te dicen, ¿por qué le preguntas a la gente de su salud? Porque la gente no sabe, o parece que no sabe, o parece que es un elefante blanco en el salón del que nadie quiere hablar, que nos vamos haciendo grandes y que necesitamos un seguro de gastos médicos mayores porque el seguro social no te va a atender como quisieras que te atendiera, ¿no? Porque no va a haber medicina, es lo que es, ¿no? O porque no va a haber una agenda abierta para cuando tú estás enfermo, ¿no? Y hay que traerles opciones. Hay que hablar también de planificación familiar en ciertos niveles. Voy a hacer un paréntesis bien grande. Hace poquito, en el mes de octubre, les hablamos, hicimos una serie de webinars para hablar de cáncer de mama y de útero, y tenía colaboradoras menores de 28 años que, se los juro por mi madre, me decían, pero ya se erradicaron las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? No. Oye, pero el cáncer solo te da si lo heredas, ¿no? No. Entonces, eran chicas que teniendo vida sexual activa, te estoy hablando de gente con nivel de licenciatura, no te estoy hablando de niveles hacia abajo, pero hacia abajo educativos, también me lo preguntaban. Entonces, creo que nuestro papel, hablando de ser mentores y de esta edad que tenemos, es reforzar esta comunicación de lo que ya vivimos para ayudarles a planear, darles estas herramientas y generar esta cultura de prevención y planeación. Creo que desde recursos humanos sí lo podemos hacer y tenemos que ponerlo en la agenda. Tenemos que hacerlo también a nivel social, a nivel país, pero desde lo que yo sé y donde estoy hoy es desde la empresa, cómo le hablo a la gente de que tiene que planear financieramente, cómo les hablo que sepan cuántos puntos tienen en su Infonavit, cómo se maneja el Infonavit, cómo van a hacer la pensión, a qué plan pertenecen, estás haciendo un guardadito, no te gastes todo, tu Starbucks cuánto te cuesta, o tu café de marca cuánto te cuesta versus el que te damos en la compañía. Realmente necesitas ese desayuno de los chilaquiles, el combo del chilaquil con el atole. Y ese tipo de cosas, como generar esta conciencia que no soy papá, no soy mamá, eso debieron haberlo tenido en casa, pero si muchos no lo tienen o no lo tuvieron, puedo jugar ese rol nada más de generar la semillita. En este caso que les platico de el cáncer, encontramos a dos chicas que tenían antecedentes de cáncer y no lo sabían y que dieron positivo a cáncer de útero y de mama en este proceso. Entonces, eso nos sirvió como botón de muestra para decirle a la gente, planea, no, anticípate a lo que puede suceder. No porque estés joven, no te va a pasar a ti. Vas a llegar allá. Porque últimamente también muchos centennials me dicen, es que yo no pienso tener hijos, pues no importa. Pues ¿quieres tener casa? ¿Quieres tener libertad financiera? Entonces hay que hablar ¿A qué edad de te esos quieres temas. retirar? ¿Qué va a pasar Exacto. cuando te retires? Que ya no vas a vivir 50 años.
probablemente vas a vivir Más. 72, 80 años aproximadamente. O más. O más. Estamos hablando de estadística, Las ¿no? noticias recientes de este cuate tan famoso, David Sinclair, que ha estado trabajando en el tema de la longevidad toda su vida, acaba de anunciar que probablemente nos va a mandar a vivir 180 años. Y para allá está trabajando todo este tema de aging, ¿no? Y Así toda la longevidad. Y hablando de la planeación que acabas de tocar ahorita, nosotros estamos ahorita apoyando un movimiento de planeación en México a través de la aplicación que es la patrocinadora de este podcast, Bien. que se llama Passpost, y esta es una planeación para después de morir, justo por las cosas que acabas de mencionar. Fíjate, es una aplicación en la que tú puedes hacer un listado de tu patrimonio, de todo lo que tienes, porque resulta ser que hay una cantidad ridícula de bienes, de pólizas de seguro, de cuentas de banco que se pierden porque nadie sabe de quién son. Perdón, porque la gente irresponsablemente perdidas. irresponsablemente o por ignorancia, no necesariamente es falta de responsabilidad, Por la porque hoy justamente eso es lo que hace nuestra herramienta. Planear es bien complicado, o sea, no es accesible. Hacer un testamento, por ejemplo, 1 de cada 10 personas tiene testamento en México. No lo tengo. Bueno, eso, Irresponsable. pues un poco sí, responsable no tanto para ti, sino para la gente que dejes, porque le vas a dejar un problema. Sí, Sin estamos duda claros le que vas no a- es para ti. Sin duda le vas Sí, a no, dejar un exacto. problema. Ajá. No, le vas a dejar una bronca. ¿Tienes un listado de bienes? ¿De qué tienes? No. Le vas a dejar un problema o te vas a arriesgar que ese patrimonio del que hablabas hace rato, por el que hay que ahorrar y todo, pues a lo mejor se pierda. O que alguien decida por ti. O que alguien decida qué va a suceder. O mal decida por ti. ¿Mm? De alguna forma. Y en esa aplicación también tenemos justo lo que decías. Entras a un icono que te lleva del IMSS y te dice qué ley te aplica, qué año Bien. tienes derecho, quiénes son tus dependientes. En un quiénes solo son tus lugar. beneficios. Todo esto es la misma aplicación. Puedes dejar mensajes emocionales, por ejemplo, le puedes dejar a tu esposo un feliz cumpleaños para toda la vida para que lo vea cuando ya no esté y que le llegue automáticamente. O que él me lo deje a mí. Sí, y imagínate, tú lo estás sintiendo así, imagínate cuando hay hijos, pues también es un tema bien. Seguro de sensible, herencia ¿no? para que puedas. Seguro de herencia. mover Si tú tienes un departamento, la parte, por ejemplo, si ustedes dos tuviesen un departamento, tú y tu esposo tuviesen un departamento en copropiedad, pues el que muera primero de los dos, el otro va a tener que adjudicarse el 50% de la copropiedad y va a tener que pagar impuestos y va a tener que sacar de su cartera. A lo mejor tú no tienes el problema, pero la gran mayoría de la gente sí tiene ese problema. Entonces, en la misma aplicación viene un seguro de herencia ahí metido. Y tu Infonavit y todo, para planear, para que no se pierdan. Es lo más cercano a un testamento que podemos tener. Te voy a decir una locura. Dentro de mi plan B, platicábamos, soy coach y terapeuta. Y mis pacientes o incluso mis coaches, que son personas que las guío en el mundo laboral, su gran preocupación o sus temores o sus obstáculos son, no sé qué va a pasar con mis hijos cuando yo muera porque lo veo muy cerca. Entonces, no me quiero enfermar, no me quiero... ¿Qué estás haciendo activamente para eso, no? Entonces, no saben todo lo que me estás diciendo, no saben el tema de a qué ley les corresponde, no saben cuánto tienen en su Afore, no saben cómo acercarse a ver un seguro funerario, porque también es bien importante qué va a pasar, cómo quieres, ¿no? Ser manejado cuando mueras. Tus Si enfer- voluntades, la Exacto, palabra. También voluntades. tus mascotas, tenemos también hay un icono de las mascotas. ¿Qué quieres? claro. ¿A qué come? ¿Qué es alérgico? ¿Cuándo va al baño? ¿Dónde le gusta que salgas? También está. Descubrimos que un gran porcentaje de las mascotas que en México particularmente, que hay un montón, hay más mascotas que niños. Wow. Sí, te sorprenderías la cantidad de mascotas que hay. Pues por no dejar instrucciones, la mascota va de casa en casa. Y va a llegar a una casa donde no necesariamente le gusten las mascotas. Y terminan abriéndole la puerta y se convierte en una mascota abandonada. ¿Sí? Es trágico. Pero fíjate que esa conversación de tú como coach, descubrimos en una encuesta que hicimos el año pasado que el 95% de las personas que participaron, que fueron creo que 2,000 personas, querían planificar. Pero nos llevamos una, no sé si grata sorpresa, grata por el negocio, pero afortunadamente esta disposición nos permitió entender que de ese 95% que quiere planificar, el 87% no sabe por dónde empezar. Te digo. No saben si es costoso, no sabe en quién confiar, no sabe el tema legal, no sabe si hacer un testamento si es suficiente. Exactamente. Entonces este movimiento del cual te está hablando Juan Carlos es precisamente de despertar, ¿sí? De llamar la atención justo a que existen herramientas. Es una conversación muy larga, una conversación que empieza en casa, pero que necesariamente muchas más personas tendrían que empezar a hablar. Hoy, particularmente, hablemos de
la generación de contenido, ¿no? Esta economía de generación de contenido, todo va prácticamente a, digamos, generaciones más jóvenes, ¿sí? Y creo que, salvo que tu mejor opinión, deberían empezar a emerger coaches que permitan llevar esta información un poco más lejana y más adentro también sobre qué vocación puedes tener tú ya posterior a los 50 años, a qué te puedes dedicar, que ya empiezan a existir bolsas de trabajo, headhunters que empiecen a decir, oye, ¿qué tal si empezamos a mirar, de acuerdo a las calificaciones o cualificaciones, qué trabajos podemos poner a este tipo de gente? Hay un número que no conozco a la perfección, pero dicen que dentro de muy pocos años van a haber muchos más emprendedores que gente trabajando en empresas, ¿no? Eh, ¿Por qué no participamos aquí en México en este movimiento precisamente que permita que ese futuro esté más cercano? Y que esta persona que ahorita probablemente esté en su casa escuchándonos y no tenga trabajo y que ha llevado su currículum a todos lados y lo han rebotado precisamente por la edad, porque cualifica con todo lo demás, sienta que tiene posibilidades, ¿sabes? Sí. ¿Qué mensaje le podemos dar a esos coaches que cada vez están más de moda? Pero Yo tengo unas par de preguntas en relación al coach que hacerte. Pero particularmente este coach que pueda decir, oye, aquí hay una oportunidad de negocio, vamos a estar claros, no hay almuerzo gratis, alguien siempre va a pagar la cuenta, pero digamos, ¿cuál es el perfil que tiene que tener este coach hablándole a los coaches y a la gente que necesita esta orientación, a dónde tiene que buscar estos coaches? ¿Sí? Para pues, quizás empezar a poner estos puntos en conexión. Creo que no debería de ser un coach, creo que debería de ser un mentor, porque el coach te enseña habilidades, ¿no? Te preparas algún tema de planeación, te prepara para alguna posición, pero el mentor es el que ya pasó por todo esto y tiene las canas para decirte lo que te va a pasar, aunque no lo creas, es A, B, C y D. Y necesitas hacer A, B, C y D y preocuparte por A, B, C y D. Creo que debe de ser O sea, lo que enfocado tiene que en tener un mentores. mentor es experiencia. 100%. Y la ventaja es que el mentor lo escoge quién. Desde la empresa, lo puede escoger la empresa, el área de O recursos sea, humanos. decir tú eres un mentor, contrato a un mentor, existe el Sí. puesto de mentor. Existe el rol, la formación de mentor, existe, y también los puestos en las empresas. Hay muchas empresas que ya están teniendo ese puesto. A la gente senior, a la gente con canas como nosotros, les dan el rol de Que mentor. es como lo que era un consultor 15 antes. No, es mentor tal cual. Es Mentor tal esta persona que, ¿te acuerdas de esta película con Anne Hathaway? Oh, sí, El Diablo se viste de Prada, ¿no es? No, es otra. Pero es como Yoda y Luke. Haz de cuenta que él te va enseñando lo que va a pasar. O sea, ya no tengo la energía, la Maestro. fuerza. Sí, un guía. Un guía, un maestro. Ahora, ¿qué es un coach? Porque ahí yo tengo muchos sentimientos encontrados porque hoy, pues cualquiera, yo puedo ser coach, todos somos coaches y nadie es coach. O hay una carrera de coach, o Una certificación de coach. coach de qué. Exacto. Que tampoco es lo mismo coach de nutrición, que coach de empresarial, que coach de vida, que coach de pareja, que coach sentimental. ¿Cómo se llamaría este coach particularmente? Exacto. Se llamaría mentor. Perdón, no se llama coach, se llama mentor. Se llama mentor, pero Sí. un coach, ¿qué es un Un coach? coach, si todo el mundo ya se las da de coach. Yo hice mi formación hace unos 10 años en el ICC, International Coaching Community. Te dan una certificación. Yo estuve un año yendo todos los de jueves a domingo, hace todo el día, haciendo casos, estudiando. Y lo que hace un coach, bueno, y ahorita hay gente que yo he visto que se vuelve coach en 3 horas, ¿no? En internet. O ninguna. O no. Hoy, o- en el momento que decide. O en Sí, ninguna. exacto. O en ninguno, ¿no? Ya, soy La- coach a partir de qué hora de ahorita. Sí, lo decidí, Sí. ¿no? A ver, hay diferentes maneras de acompañar, de guiar a una persona. Uno puede ser terapia, otro puede ser cursos, cursos presenciales donde haces, otro puede ser el coaching y el otro es la mentoría. ¿El coach qué es? El coach es esta persona que se centra en ti específicamente y normalmente está dándote las herramientas, ayudándote a desarrollar las habilidades para un logro de objetivos en específico. Por ejemplo, uno de mis clientes en algún momento cuando fui coach me contrató para desarrollar las habilidades a una persona que estaba pasando de ser gerente a directora. Entonces hicimos todo un plan para saber dónde estaba ella
y dónde tenía que estar. Entonces, las brechas y las íbamos cubriendo. Entonces, y En como... base a una guía de la empresa para la que iba Sí, a trabajar, claro. por ejemplo. Sí, sí, Bueno, sí. eso hace mucho sentido. Y haces toda la investigación, le haces psicometrías, haces un assessment, la acompañas como mentor, ese es el rol de mentor, la acompañas a sus juntas, a sus entrevistas, a sus sesiones y le ayudas a programar su presupuesto anual, su agenda, las reuniones con sus colaboradores, sus uno a uno, le enseñas. Eres un muy buen amigo con conocimientos específicos para lo que esa persona necesita. Exacto. Y estás dedicado a esa persona específicamente. No te vas a todos. Y es un programa. Y Y es un empiezas. tipo de coaching. Y un problema específico. Ese es el, sí, y ese es el coach ejecutivo. Y entonces es un inicio y cómo te lo tengo que entregar. Entonces hay entregables muy claros y son evidentes. No es el coach de vida. El, Ese es coach un poco de, pues, de todo. pues es Y hay que unos que les va increíble, no digo que no, es algo que no comprendo, no lo estoy juzgando, nada más no lo comprendo, ¿no? Porque yo vengo- Es un, sido un término que han sabido mercadear muy Eso, bien y eso. a veces no realmente tienen los méritos los méritos, esa para precisamente ayudar a otra persona. Pero justo tú estabas hablando de una transición que en tu vida en este momento está ocurriendo, ¿sí? ¿Vas a ser coach? ¿Vas a ser mentor? Perdón. voy a ser mentora, y me estoy formando como consejera de recursos humanos para empresas familiares en específico. Empresas familiares que quieren transicionar a algo más institucional o algo así. Ok. Sí, y déjame te cuento que hay empresas familiares de 10 personas hasta de 10,000 personas, 20,000 personas que hacen su consejo familiar y entonces es como, ¿cómo pasamos de estar nosotros involucrados y mis sentimientos personales dentro de la empresa, los saco y dejo que el negocio siga corriendo, ¿no? Entonces, hacia allá voy. Para trascender un poco también en una época moderna donde necesariamente para sobrevivir Sí, tienes que quedar así. justo. Estas personas que hoy nos escuchan y quieren esta parte de esta mentoría, ¿dónde pueden saber más de Marcela Ruiz de Chávez? En mi LinkedIn, Marcela Ruiz de Chávez, me pueden encontrar. Sí. A lo mucho me tardo una semana en contestar mensajes cuando estoy de vacaciones y desconectándome o haciendo un detox de redes sociales. Preparándote para esta nueva etapa. Sí, justo. O viviendo la vida loca. Y me pueden encontrar ahí y la intención es empezar ya formalmente con todo esto a partir de agosto. Hombre, qué Maravilloso. padre, ya nada. Sí, nada. Oye, para cerrar rápido, te cuento una historia hablando de Dale, la dale. edad y de todo eso rapidísima. Esta aplicación que te decimos que es la que patrocina el despacho, cuando a los primeros que empezamos con ella se nos ocurre, decimos, bueno, pues necesitamos entonces un programador, necesitamos entonces un director general, necesitamos pues todas esas cosas, ¿no? Porque cada uno de nosotros está metido en su chamba, ¿no? Y contratamos a un headhunter profesional en ese tipo de nicho. Y nos empezó a mandar puros de 23 y puros de 24, ¿no? Y decías, pues mira, el chavo, desde el punto de vista tecnológico, pues sabe todo, ¿no? O creo que sabe todo, porque yo no sé. Y de repente brincó en ese grupo un cuarentón y estás hablando con él. ¿Sí? Wow, Y ¿viste? estás hablando con él. Porque lo que buscábamos, por eso me refería desde el inicio de la plática a que la edad tiene que ir en relación al puesto. Necesitábamos a alguien con la madurez suficiente, con la experiencia suficiente, que pudiera convertirse en socio de la empresa eventualmente, que se encargara de ella, que supiera coordinar un grupo de gente. Y un niño buenísimo en las computadoras de 24 años no tenía ni de cerca esas características. No sirve, parece. Ahí sí es edadismo, pero a la inversa. O sea, yo, de haber sabido esto antes, hubiese puesto un filtro, pero mándamelos de 38 para arriba. No quiero saber ni uno. Porque es la cultura de tu empresa. En ese momento no necesitabas a un joven, necesitabas a alguien con quien rebotar. No era ni cultura de empresa, era sentido común. Éramos dos cuates tomando esa decisión. Y hoy, bueno, pues ya el resto es historia. Ya es director de la empresa, ya es socio, ya es todo lo que... Y ya coordina un grupo de gente y ya hace todas esas cosas que necesitábamos que se hicieran. Y nos estamos acercando a la economía plateada, ese sector etario donde vamos a consumir servicios juntos. Sí, 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 Y sí. somos muchos. Cada vez van a ser más, sin duda. Bienvenidos. Pues listo. Gracias, Marcela, por acompañarnos. Valoramos mucho tu visión desde el lado de el recurso humano. Creo que esta conversación ojalá nos permita abrir otras oportunidades y que mucha más gente sepa que ya el tema está sobre la mesa en algunas empresas, en Gandhi particularmente que tú representas y listo, nos vamos. Bueno, y en muchas empresas familiares en las que empezar a participar en este nuevo rol de transición, lo cual está muy padre que tengan esa cultura.
Hay muchas empresas buscando esto. Qué bueno, sí. Hacemos muchos los cincuentones ya también, entonces empezamos a tener un peso específico, ¿no? En la economía. Economía plateada. Me gustó. Gracias, Así se Marcela. llama. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una nueva edición de Antes de Morir.